Estamos en comunicación ya con Martín Becerra, doctor en ciencias de la comunicación, investigador del CONICET, entre otras cosas. Y en ese marco, la primer pregunta, quizás, Martín, es tan compleja como sencilla, ¿no? Desde la comunicación, desde las ciencias de la comunicación, ¿qué es la democracia? Mira, yo diría formalmente que es un sistema que permite una resolución de conflictos, que administra la resolución de conflictos inherente a toda comunidad, a toda sociedad, eh, de una manera, yo no sé si tildarla de pacífica, pero sí de, de- de una manera pública, en la que los distintos actores tienen posibilidades de expresar esos intereses, de ponerlos en circulación y en donde se realiza, digamos, eh, periódicamente un ejercicio de manifestación de la opinión de las mayorías en torno de esos ejes de debate que los distintos intereses ponen en juego. Esa es una definición, ya sé, formal, si se quiere hasta institucionalista, digamos, porque alude a la expresión del voto, a la elección de representantes, que se supone que son quienes eh, tienen algún tipo de carácter mandatario por parte de la sociedad, en relación a los intereses que se ponen en juego. Pero claro, digamos, entre ese ideal democrático, que es un ideal, repito, en el que el conflicto está presente, ¿no? Y la práctica concreta, en donde el carácter mandatario de la representación popular muchas veces se rompe o se traiciona, donde esos conflictos aparecen mediados o intermediados por otros, por poderes fácticos, digamos, que tergiversan el sentido de los intereses en juego, y que en algunos casos priman en su intervención por encima de la expresión de la voluntad popular, aparecen nuevos problemas que no siempre el sistema democrático, y desde luego no en las últimas 4 décadas en la Argentina, ha logrado resolver o tramitar de manera coherente con esa definición ideal, que en definitiva refiere a la soberanía del pueblo a la hora de definir su destino. Sí, en ese sentido, en esa definición también en todo caso, cobra mucho peso esto que vos mencionás en distintas reflexiones que has hecho en esto que es la democracia y las nuevas tecnologías, que es el peso del discurso, de la palabra, de las voces, la proliferación o no de las voces también como un elemento para marcar, no sé si cierta calidad institucional, pero sí cierto peso democrático en tal o cual sociedad. Sí, porque ciertamente eso lo que nos pone sobre la mesa es la asimetría entre esos intereses en pugna en toda sociedad, entre aquellos que tienen recursos para poder difundir su perspectiva, defender sus intereses, y aquellos que carecen de esos recursos. Entonces, aquí es donde, y me parece muy interesante la pregunta, porque aquí es donde lo que vemos es la importancia del ejercicio de la comunicación, porque obviamente los intereses en una sociedad no se manifiestan eh, de modo, podríamos decir, transparente, directo, sino que están intermediados por discursos, por palabras, por gestos, por manifestaciones, ¿no es cierto? Entonces, esa manifestación, que puede ser discursiva o puede ser incluso una manifestación literal, callejera, es la que pone en evidencia que hay intereses que postulan A o postulan Z. Claro, en la, entre comillas, normalidad cotidiana de la democracia,
la asimetría de poder en el acceso a recursos para dar a conocer posicionamiento frente a conflictos de intereses es tan grande que a quienes nos dedicamos a estos temas nos conduce inexorablemente a problematizar quiénes son los dueños de los medios de producción discursiva, de información, de opinión en una sociedad, precisamente para poner en evidencia que tienen un tipo de volumen, de escala en su intervención sobre la sociedad que es claramente distinta a la que tiene la mayoría de la sociedad. Y eso, en el fondo, es un problema democrático, porque es un problema que desiguala, que esa asimetría en el poder, digamos, eh, coloca en lugares muy distintos de la estructura social a unos, a las mayorías, y a otros, que son minorías, que tienen un poder desmedido en relación al resto. En este sentido iba esta tercera pregunta, ¿no? Ya casi a título de balance, ¿no? Tenemos 40 años de democracia interrumpida en nuestro país, la primera vez en nuestra historia que hay tantos años donde el régimen democrático no es interrumpido, no es bloqueado por algún poder fáctico, y es un momento interesante de balances en el sentido de la búsqueda de también los límites, los avances, los límites de este proceso democrático y, por qué no, también ciertos retrocesos que podemos llegar a analizar. En ese sentido, y en el balance de discursos y de control sobre los discursos públicos, ¿cómo ves estos 40 años? ¿Cuál es tu balance? Mira, cuando uno hace un balance, en general el contraste es con lo previo, por lo menos en una primera instancia el contraste es con lo previo, y entonces el contraste con lo previo de la apertura o reapertura del régimen constitucional de gobierno a partir de diciembre del 83 es un balance que inevitablemente tiene que hacernos valorar la ausencia de censura explícita sistémica. Ya sé que hay casos puntuales en estos 40 años, algunos muy dramáticos, de censura explícita, asesinato de cabezas, asesinato de militantes sociales y populares, o sea, en diciembre de 2001. Quiero decir, el ejercicio de la protesta social ha sido efectivamente castigado, pero no como ejercicio sistémico. O sea, sistémicamente hay ausencia de censura directa. Esto parece hoy, por lo normalizado que está, y esto es una conquista de la sociedad argentina, parece un tema menor. Pero si nosotros observamos, por eso decía, un balance en relación con lo previo, si observamos la historia previa de todo, de toda la historia política argentina, de gobiernos civiles y militares, de gobiernos democráticos y no democráticos, bueno, la ausencia de censura previa, post-83, es una conquista fundamental, porque, digamos, habemos quienes, y yo soy parte de esa corriente, consideramos que el derecho a la expresión incluye el derecho a la protesta. Por lo tanto, el ejercicio de la plena expresión por parte de la comunidad es un ejercicio netamente democrático. Así, o sea, entonces, por lo tanto, ahí hay un punto, creo, importante. Otro punto importante, me parece, tiene que ver con la convicción, ya no es solo en relación a lo previo, sino ya es una especie de balance de estas 4 décadas, de que, digamos, la conquista de algunas libertades no es, no contagia de modo automático al resto de las necesidades fundamentales para millones de personas, para la mayoría de la población, que puede ver en esta contradicción, ¿no? Ampliación de un marco de expresión inédito en la historia argentina, pero por otro lado, un retroceso grave en materia de distribución y acceso a condiciones de vida elementales, dignas, elementales, digamos, regresividad en la distribución del ingreso y castigo a las clases populares y trabajadoras. Uno, digamos, el riesgo es que se aprecie estos dos
procesos como que tienen causalidades entre sí. Ese yo creo que es un riesgo y es un riesgo de nuestro presente más, de nuestra coyuntura más inmediata, digamos, post elecciones primarias de ahora de 2023. Es decir, el hecho de que para algunas personas, para algunos grupos sociales, mucho discurso en realidad termina siendo funcional a la distracción en torno de los problemas reales, materiales, de no poder llenar la heladera, ¿no? De no tener laburo o de tener un laburo, digamos, muy precario. Entonces, nosotros analíticamente podemos diferenciar estos dos planos. Es decir, algo que es muy positivo con efectivamente los efectos sociales de la gestión política que han sido malos, han sido negativos. Ay, Pero en la vivencia cotidiana no sé si podemos reclamarle a muchas personas que hagan esta diferencia analítica en la emocionalidad que tienen cuando no llegan a fin de mes, o a fin de semana, ya no a fin de mes. ujú. Eso me lleva también a, bueno, a dos variables, dos variantes quizás de lo que estás planteando como pregunta y que creo también lo has reflexionado y manifestado en otras entrevistas. Una respecto a los discursos, sin el sistema democrático todos los discursos son válidos, todos están aceptados y todos tienen, valga la redundancia, el derecho de manifestarse. Em, y la otra que tiene que ver justamente a cómo en la actualidad avances tecnológicos mediantes, esos discursos concentrados, de alguna manera también terminan, eh, por un lado, concentrando el poder de la palabra, pero al mismo tiempo hay una democratización vía redes sociales, entre comillas, democratización de la palabra, pero que termina en un caudal de información, de ruido, más que de discurso político, muchas veces también asociado a discursos de odio. Digo, me parece que se complementan estos, y la pregunta es un poco eso, ¿es válido, es parte del juego? ¿O es algo que muestra en todo caso límites, o vos mismo lo planteabas, ciertas contradicciones de lo que dice defender la democracia, de que, lo que realmente sucede? Sí, me gustaría ensayar, no sé si voy a ser capaz de, digamos, una integración de respuesta para las tres dimensiones que vos decías. Por un lado, lo que hemos visto en estas 4 décadas de régimen constitucional vigente es una concentración inédita de la propiedad de la producción de flujos de noticias, información, entretenimiento y opinión. O muchas veces es en realidad opinión maquillada como noticia, digamos, ¿no? Eh, entonces, la democracia es ruidosa, eso está claro. Digamos, es una cualidad de la democracia que haya ruido. Obviamente, además del proceso de concentración de la propiedad, repito, inédito en la historia argentina, el que se ha dado, inédito en América Latina, porque que un mismo grupo tenga telecomunicaciones, conectividad a internet, fija y móvil, diarios, sea socio del Estado en la producción de papel en la única fábrica, las principales cadenas de radio y de televisión. Bueno, en fin, o sea, eso no existe en ningún país latinoamericano. Así que un grupo privado. Bueno, así que, digamos, ese proceso de concentración inédito, junto con algo que, por supuesto, excede a nuestra frontera, que es la revolución tecnológica, que abrió efectivamente en el proceso de digitalización la, la multiplicación de plataformas también hiperconcentradas en su estructura de propiedad, porque son muchas plataformas que pertenecen a muy pocos conglomerados, ¿cierto? O sea, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos el servicio de mensajería WhatsApp, que pertenecen a un mismo grupo. Entonces, estos dos procesos, multiplicación de ventanas de expresión de opiniones, etcétera, más concentración de la propiedad,
también un peligro democrático en términos de que genera guardianes, filtros de lo decible, de lo que se puede o no se puede decir. Entonces, esto alude a una de las dimensiones que vos preguntabas, que tiene que ver con el hecho de, pero todo discurso está permitido. No. Primero, partimos de la base de que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, en la Convención Americana de Derechos Humanos vigente en la Constitución Argentina actual, no todo discurso está permitido. O sea, los discursos de odio que están tipificados allí en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos no están permitidos. Por ejemplo, la discriminación explícita por razones religiosas, por las razones que fuera, no están permitidos. O sea, la apología de guerra, la apología de la violencia no está permitida. Poner en riesgo la vida de terceros no está permitido. O sea, por lo tanto, un discurso manifiestamente antivacunas por televisión abierta en plena pandemia, eso no está permitido. Entonces, en todo caso, lo que falla es la gestión de la sanción sobre determinados discursos que las normas vigentes desde hace más de 70 años no permiten. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, como tenemos guardianes privados de la expresión pública, tanto en el sistema de medios tradicional como en el sistema propio de este siglo XXI de redes digitales, son guardianes privados. En definitiva, los criterios que prevalecen a la hora de excluir discursos o incluir discursos, por ejemplo, cuando vetaron al expresidente Trump, ¿no? O sea, se excluye a un actor o se excluye un discurso, ¿te guste o no? O incluir discursos, o priorizar discursos. O sea, este discurso aparece primero en el buscador que utiliza el 97% de los argentinos, que es el buscador de Google. Entonces, priorizar, excluir, dependen de criterios corporativos privados que son además inauditables, son poco transparentes, son opacos, no solamente para el ciudadano de a pie, para el régimen político también. Esto es un problema democrático. Pero no solo exclusión y priorización. También las plataformas digitales lo que realizan, que también lo realizaban a su modo, por supuesto con otras características, los medios tradicionales, es una suerte de censura sutil, que es reducir el alcance de determinados discursos, de determinadas organizaciones, de determinadas personas. O sea, te etiquetan, ¿cierto? Y esa etiqueta implica que la escala de la reproducción o el acceso a lo que vos escribiste o dijiste es menor por una decisión de Google, de Facebook, así como era una decisión también del Grupo Clarín o de La Nación o de Página 12, ¿no? Eh, sino que, digamos, sobre esto tenemos una gran cantidad de ejemplos. Entonces, es un problema democrático, es un problema que no, para mí, la sociedad, sus representantes, no, no pueden hacerse los distraídos sobre este problema, porque, en definitiva, darle prioridad a determinadas cuestiones y restarle relevancia a otras, va configurando una agenda pública de preocupaciones. Y como vos decías también, y esto es otra dimensión de la pregunta que creo que es súper interesante, que es, en teoría todos podemos tener una cuenta en alguna de las redes sociodigitales, o podemos tener un blog, qué sé yo, eh, pero el efecto de los discursos de discriminación y de odio, la violencia online, autorizada y diría que forma parte del modelo de negocios de las grandes plataformas digitales, en definitiva tiene un efecto inhibitorio de la expresión de muchas personas. Por ejemplo, movimientos feministas. Digo, por citar uno entre muchos, ¿no? Entonces, si vos ves que una referente de posiciones feministas es sistemáticamente, subrayo lo de sistemáticamente, coordinadamente atacada, hostigada en redes, eso
inhibe la expresión. Tal vez no de ella, si es una referente y está, digamos, consustanciada con la causa que defiende. O quizás sí, eso no lo sabe. Puede que la inhiba o no, pero seguro que va a inhibir a muchas otras voces que opinan como ella para dar a conocer su perspectiva, porque dicen, si a esta, que es referente, la violentan de esta manera, que además es una violencia que en muchos casos se traslada al mundo físico, porque ponen la dirección, dónde van sus hijos a la escuela o su pareja, ¿no? O lo agreden en el espacio público. Todo esto lo vemos todos los días, no estoy inventando nada. Entonces, si a estos que son conocidos les pasa esto, tienen esta sanción por opinar simplemente, ¿qué no me va a pasar a mí? Que soy una ciudadana o un ciudadano de a pie. Entonces, sí, hay muchas libertades, pero la probabilidad de que un discurso circule depende de que haya autorización de los grandes guardianes de la palabra en el mundo actual, que son medios tradicionales y plataformas digitales, y dos, que a ellos les convenga eh, que las acciones de violencia y discriminación contra tu discurso sean contenidas conforme mandata nuestra Constitución Nacional, o conforme mandata el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o conforme mandatan los estándares de derechos humanos vigentes en Occidente. O sea, digo, todo esto es una conjunción de problemas que hoy está en manos privadas y que la verdad, si queremos hablar de democracia, no debería estar en manos privadas. Me quedan dos preguntas. La pregunta es cortita, la respuesta seguramente no, pero la primera es, ¿cuáles son las tareas en lo inmediato para ir en función de democratizar, valga la redundancia, esta problemática de la actual democracia, ¿no? Que hemos supido conseguir, digamos? ¿Cuáles son las tareas inmediatas que habría que poner en práctica justamente para ir hacia esto que analizás como una contradicción también del próximo sistema, ¿no? Más allá también de un resultado, una contradicción que emana quizás en todo caso del choque entre un sistema político y un sistema económico que se han llevado bien, han amalgamado quizás en el mundo, pero que también han permitido el surgimiento de fuertes contradicciones, peleas, luchas, rebeliones y transformaciones también. Yo tengo dificultades para pensar en agendas, digamos, de acción concretas, porque pienso siempre que estos son ejercicios que no pueden ser individuales, pero solo a efectos hipotéticos, digamos, como juego, lo que creo es que la tarea inmediata es conciliar los derechos enunciados con su concreción. O sea, acá más que seguir ampliando, que está bueno, digamos, es importante, es parte de la tarea, eh, inaugurar o habilitar o reconocer como derechos, reivindicaciones todavía pendientes. Sí, todo eso de acuerdo. Pero el problema central es que los derechos vigentes no se cumplen para las mayorías, para la inmensa mayoría. Entonces, yo digo, yo doy clase en la Universidad Nacional de Quilmes, recorro el conurbano bonaerense sur. A ver, ya sé, la zona de la Universidad de Quilmes justo es una zona medio, es un barrio paquete, digamos, del distrito, pero, o sea, Solano, ¿no? O sea, entonces, digo, si yo voy con un discurso de a los pibes y a las pibas que están ahí, che, vos tenés derecho a la expresión, qué sé yo, me miran como si fuera un marciano. Yo soy consciente de eso. Porque los derechos enunciados es muy difícil que ellos los perciban como propios. Entonces, yo empezaría por una agenda de decir, a ver, vamos a tratar de acercar la realidad y el discurso. Muchas veces escucho a los políticos tradicionales de la Argentina ahora, en plenas coyunturas electorales, con discursos que están totalmente desfasados de la experiencia de vida concreta de la inmensa mayoría. Porque si vos me dijeras, bueno, no me representan a mí, que soy un profesor universitario,
no representan a la vivencia de la mayoría. Entonces, empecemos por cumplir lo que se supone que es universal y que no es nada universal. Esa sería mi principal tarea. Como especialista en temas de comunicación, yo tengo otra tarea complementaria, pero sé que es, repito, complementaria, que es que en temas regulatorios, América Latina en general, no solamente en nuestro país, eh, está un poco atrasada en por un lado, control de, el debido proceso, o sea, del ejercicio de los derechos de la ciudadanía en los entornos digitales, y otras regiones del mundo, la Unión Europea, sin ir más lejos, ha avanzado mucho en esa materia. Entonces, creo que complementariamente, así como tenemos que cumplir el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, para que cuando los políticos hablen no queden como marcianos, además tenemos que habilitar, porque forma parte del universo de la vida lo que ocurre en los entornos digitales. Hoy por hoy, el 95% de las argentinas y argentinos tiene dispositivos móviles y algunos más y otros menos, conectividad de datos. Eso también hay fracturas socioeconómicas y geográficas, pero lo que quiero decir es, lo que pasa en el teléfono o en las redes también forma parte del universo de la vida. Y carecer de derechos, como carecemos los usuarios y usuarias de estas redes, es un problema democrático también. Y entonces, por eso digo, como hay ejemplos del mundo actual en el que se ha avanzado mucho en la materia, nuestras legisladoras, nuestros legisladores podrían también, complementariamente, adecuar nuestros objetivos constitucionales, que son virtuosos, a la letra de obligaciones y derechos en los entornos digitales, que es algo que falta. La última, estamos en comunicación con Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación, hablando sobre la democracia. La última quizás puede ser un poco más amena o más lúdica, si se quiere, y tiene que ver con algún discurso que vos consideres trascendente, que vos consideres importante, que te haya quedado en la memoria de estos 40 años de democracia en nuestro país, como para resaltar. ¿De un discurso político, decís? Un discurso, un sonido. Quizás no es discurso en sentido de palabras, digamos, tampoco, ¿no? Pero eh, para valorar también el sentido de la escucha, en todo caso, eh, es más un juego que Mira, otra cosa, así que lo sí, dejo como a tu juego. No, creatividad. así pensando en juego y en cosas placenteras de estas últimas décadas, por supuesto que pienso mucho en el universo, en la música, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, en ese giro que pegó, no recuerdo el año exacto, en los 90 Charly García, que venía en una dinámica personal muy heavy y que termina siendo muy respetuoso de la causa de derechos humanos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, a pesar de que él tenía una posición, como siempre él tiene, ¿no? Tenía, transgresora y por momentos burlona, ¿no? De todo lo que es solemne y bueno, obviamente el reclamo de los organismos de derechos humanos era solemne, como es lógico. Eh, Me parece que ese giro es un giro muy esperanzador en ese momento, ¿no? Es el giro de un tipo que está, valga la redundancia, sobregirado por su propia vida y por su talento y su genio y su locura, y que hay un principio de realidad. A mí me parece que, o sea, yo desearía que eh, todo lo que construyamos a futuro tenga ese principio de realidad. El principio de realidad de, mira, la verdad que matar gente por sus ideas no se hace, qué sé yo, ¿no? O sea, violentar desde el Estado a personas por sus ideales, por sus políticas, incluso por sus errores, está mal.
quienes curtimos muchos años ya, yo diría que veníamos con esta, con este ideal dado por supuesto, ¿no? O sea, yo soy parte de la generación que yo era adolescente en el 83, que creció con la primavera democrática, en fin. Ahora, por lo tanto, yo daba por supuesto, yo decía, este es un valor garantido, o sea, no hace falta que te cite a Charly García en los 90. Lamentablemente creo que ahora va a empezar a hacer falta esto. Sos muy talentoso y está buena la transmisión, es copadísimo, me re río con esto. Pero, guarda, porque, digamos, eh, a la vuelta de la esquina tenemos una amenaza a la vida misma. Y eso, nada, creo que es un aprendizaje que hizo la sociedad en un momento y que ojalá no se la olvide. Martín, te agradecemos muchísimo este espacio, estas reflexiones. Gracias.